Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla. Un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Herswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, te invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Cada episodio es una oportunidad para aprender de invitados expertos y descubrir cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Únete a la conversación y amplía tus horizontes con Método Charla. Hola, gente, ¿cómo andan? Ese es Herbie. Hola, estoy muy rojo. ¿Cómo lo tratan? No sé, pero me veo rojo. Bien, pues como siempre con gripe. O sea, realmente estamos en la mala. Pero no, todo bien. Creo que esta ha sido una semana para reflexionar. Interesante. Sí, Traemos hay por muchas ahí noticias, muchas cosas nuevas en el mundo de la inteligencia artificial. Estaba viendo algunas cositas de automatizaciones. ¿Tú qué tal? No, nada, tratando de automatizar el mundo. A ver qué. Creo que no lo voy a lograr. He usado bastante ChatGPT. No, creo que hay muchas cosas que estoy haciendo con inteligencia artificial. Me gusta. Pero vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, no alarguemos más esto porque yo siempre digo cosas indebidas cuando me dejan mucho chance. Entonces empecemos con nuestro invitado. Hágase ahí el intro, señorazo. Así es. Bueno, si te has preguntado cómo es una buena historia o cómo una buena historia puede cambiar una estrategia digital por completo, nuestro invitado es un experto justamente en ese aspecto. Hoy conversamos con Fernando Sea Montenegro, él es Content Strategic, es fundador de Azotea y elegido como LinkedIn Top Voice. Distinto que destaca a quienes lideran conversaciones influyentes en una red profesional más importante del mundo, desde la experiencia del periodismo en CNN en Chile hasta liderar estrategias editoriales en Groupons. Fernando pues ayuda hoy a empresas y profesionales a posicionarse con autenticidad y resultados claros. Su experiencia es clave para entender cómo conectar liderazgo, contenido estratégico y propósito en la era digital. Así que bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Acá estamos, en Santiago de Chile. Hola, Bueno, Fernando. Bueno, aquí desde Bogotá. A, Estamos fríos. a recuperar esa salud desde Bogotá. Ay, sí, ¿no? Qué estrés esto. Pero bueno, eso es culpa. Y eso que aquí no hay primavera, o sea, donde hubiese primavera, que me muero. Entonces, no. Pero no, yo creo que podemos empezar. Entonces, yo aquí tengo mis así es. preguntitas, yo tengo mis cosas. Mi primera pregunta dice, no, mentira, ¿qué aprendió cubriendo libros, discos, conciertos, que hoy siga como influyendo en la manera en que diseña las estrategias para generar contenido? A ver, me tengo que remontar varios años atrás, cuando me tocaban labores de periodista, cuando escribía sobre cultura, sobre arte y espectáculo. Y yo diría que ahí lo principal tiene que ver con la empatía. No se trata solamente cuando uno le toca rellenar una página impresa, un sitio web, una información con algún mensaje diferente, sino que creo que lo más importante aquí es el tema de la empatía. Es decir, cómo uno logra conectar con los gustos, con los intereses, con las preferencias de la audiencia, es decir, de quién está tomando un periódico, quién está tomando un sitio web, quién está leyendo algo. Entonces, uno de los puntos más importantes, creo yo, de una buena estrategia de contenido tiene que ver también como con la capacidad de ponerse en los zapatos del lector, del público objetivo, de la audiencia. Y yo creo que cuando uno escribe de libros, de música, de conciertos, efectivamente tiene que pasar rápidamente desde la figura de uno como escritor hacia lo que también el público necesita, espera, le gusta. Entonces, creo yo hay que como punto inicial, la empatía es un punto que todavía se mantiene en mi trabajo y que probablemente lo aprendí en esos primeros años ahí en temas de cultura y espectáculo. Que yo creo que sí es clave, porque a veces la gente escribe como que si fuese para ellos mismos y uno, qué aburrido esto, o sea, excelente, muy buena redacción, pero eso no me llama a mí para absolutamente nada. Y Tal más cual. en estos temas, qué es lo que la otra persona quiere saber, qué es lo que quiere escuchar, transmitir, sentir, un montón de cosas para ver qué. No, nosotros, Absolutamente. por ejemplo, a nosotros nos toca más que todo ya
en fases ya más avanzadas cuando nos toca esa fase de empatía, cuando ya entendemos un poquito más el liderazgo. Pero Sí, claro. cambiando así un Sí, poco de el foco orientado ya a lo que fue CNN Chile y BioBio, pues, ¿cómo crees que moldeó el rigor, toda esta parte periodística en los primeros años frente a ah, sacar un sí, noticiero al aire, esa sí. presión, esa cosa? Ustedes que son expertos en podcast, se pueden imaginar que todo lo que tiene que ver con imagen, con televisión, cada segundo cuenta y cuesta. Y digo cuesta porque también tiene un valor económico ahí. Por lo tanto, ahí hay una rigurosidad y ahí también hay un trabajo que muchas veces no se ve. Y uno de los aprendizajes que también yo tomé desde esta perspectiva tiene que ver con el trabajo en equipo. Sobre todo cuando uno pone un noticiero al aire, cuando uno le toca compartir esta instancia. La verdad es que un equipo que tiene que estar muy bien aceitado de un director, un sonidista, camarógrafos, productores, periodistas, las personas que están frente a pantalla y por lo tanto es lo más parecido a una orquesta, que tiene que estar bien afinada, que tiene que estar muy bien coordinada. Y si hacemos un poquito el tránsito hacia lo que nosotros conocemos hoy día como los equipos más digitales, los ecosistemas digitales de productos, es exactamente lo mismo, o sea, una planificación que es muy ágil, iteraciones, mejoras constantes, lanzamiento y salida a producción también muy, muy rápido y la verdad es que es muy similar a ese ritmo vertiginoso que uno encuentra en televisión y que también encuentra en radio. ¿Sí? No, sí, 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 de verdad que sí. De los 20 cargos, pues nosotros ocupamos la mitad, casi la mitad cada uno. Sí, sí, es lo clásico cuando somos pobres. Este. No, pero sí, cada segundo, la verdad sí, cuando uno está editando es cuando uno se da cuenta de que cada segundo cuenta, como, ay, no, otro segundo más. Y en televisión más Efectivamente. que vale, que es un montón de plata. Por aquí yo estaba viendo que trabajó en Groupon. Parce, yo tenía tiempísimo que no escuchaba de Groupon. O sea, Sí, sí, sí. muchísimo tiempo. ¿Qué A le ver, hizo como enamorarse de esa escritura creativa para ese negocio de Groupon que es raro? Pues, o sea, no sé, escribir ahí para eso debe ser algo interesante para uno yo poder sí, contar. les puedo contar varias anécdotas, pero quiero partir reconociendo, y Groupon fue diría yo que uno de los lugares donde más cómodo me sentí profesionalmente, y quiero partir destacando las personas que yo encontré en Groupon en una suerte como de laboratorio de creatividad, en donde efectivamente el tema todavía del marketing, el contenido, cómo uno vendía productos, servicios, viajes, experiencias, estaba recién de alguna manera consolidándose o madurando en Latinoamérica. O sea, Groupon es una empresa que nace en Chicago, en Estados Unidos, que luego llega a Latinoamérica y que también desde acá tenía oficinas para los distintos países. Pero la verdad es que me tocó conocer personas de distintas profesiones, desde estudiantes de leyes, mucha gente de literatura, hasta comediantes. ¿Por qué? Porque en Groupon la voz y el tono era algo muy, muy relevante. Entonces, ahí también comencé a engancharme con el tema de escritura creativa y la importancia que tiene para el branding, para la personalidad de marca, para cómo uno desarrolla esa comunicación que llega a un cliente final, la forma en que uno tiene de contarlo. Y en el caso de Groupon se hacía a través de chistes directamente, se escribían chistes y luego se contaba el producto, el servicio, lo que sea, y luego se hablaba de los socios, de las personas con las cuales nosotros éramos partners. Entonces, ustedes se podrán imaginar, año 2011, con un laboratorio de creatividad gigante, distintas profesiones, o sea, era algo realmente para mí en ese momento impensado, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento también era un espejismo hablar de métrica, analítica, data, o sea, no sé, Google Analytics en ese tiempo no, por lo menos en el mercado de Latinoamérica, todavía casi no existía, o sea, eran muy No, pocos los que, nadie. Sí, nadie, sí. por lo menos acá nadie hablaba de eso. Entonces, teníamos una libertad creativa increíble en el fondo de escribir de alguna manera lo que quisiéramos para enganchar y para vender finalmente esta experiencia en grupo. Creo que esas partes son buenas porque usted puede experimentar un montón de cosas, que luego son prácticas oscuras que uno dice, uy, ¿cómo yo podía hacer eso? Pero se pudieron probar, o sea, y funcionaron. Lo que pasa es que luego la gente abusó de un montón de cosas, pero creo que esa fue una época muy buena para eso, para poder experimentar con prácticamente todo. Y la medición también era como, yo creo que está funcionando, porque mire que la gente Sí, comenta. salvo en redes sociales, o Pero, sea, sí, nosotros teníamos gente en pero redes se harían muchas sociales. encuestas y cosas. Sí, 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 sí. Y recibíamos el feedback en redes sociales o de la gente que compraba los cupones y decía, por ejemplo, que cuando nosotros nos tocaba escribir cosas muy creativas,
nos preguntaban qué se fumaron al escribir esto, nos mandaban los textos y todo. Entonces, había todo un movimiento y había también un objetivo en el fondo de ser muy, muy creativo y eso profesionalmente ayuda muchísimo esa libertad. Sí, eso No, está bueno. chéverísimo. Me gusta. Y precisamente hablamos de este tema ya más profesional y con desafíos importantes. Te tocó dirigir a equipos de 7 países, pero ¿cuál crees tú que fue el mayor desafío liderar este tema de editorial para 25 personas repartidas en Latinoamérica? Porque Sí, sabemos que el habla, las culturas, los horarios a veces son muy distintos y pues eso afecta el liderazgo, pues, y adaptarse a eso, pues, sí, es importante. Cuéntame, completamente. cuéntanos un Sí, la verdad poquito. es que ahí hay dos fases, yo lo diría así. En una primera instancia, a mí me tocó hacer todo el recorrido en esta empresa, desde escritor creativo, editor, luego jefe de los escritores, jefe de los editores, hasta ya finalmente convertirme en jefe de ambos equipos, ¿vale? Y ahí para distintos mercados, distintos países, distintos tipos de contenido. La ventaja que nosotros teníamos es que contábamos con profesionales que le llamábamos una suerte como de local voice, que eran finalmente editores en cada uno de los países, en Colombia, en México, en Argentina, donde fuese, que ellos nos ayudaban a aterrizar un poco el lenguaje, la comunicación y nos permitían tener un poco mejor localizado el contenido. Así que esa era una ventaja. Pero a la hora de liderar equipos grandes, con jefes intermedios, con procesos, yo viví dos cosas muy diferentes. La primera parte que era full creatividad, por lo tanto todo estaba en función de llevar un poquito más allá la línea y en el fondo traspasar los límites y ser muy creativo, pero después, sobre todo cuando ya la empresa empieza a decaer un poco, toca la parte más de operación y ahí en el fondo hay que ser muy productivo con menos gente, tratar de buscar la manera de tomar herramientas que nos permitían ser más rápidos. Entonces, me tocó enfrentarme dos momentos muy distintos de la moneda. Uno de mucho éxito y luego de ajustarse el cinturón, de enfocarse en productividad, enfocarse en KPI, en métricas y en el fondo en tratar de tener un equipo muy reducido y tratar de producir lo mismo que antes. Pero fíjate que Está- esa parte de que comentas al principio del tema del crecimiento dentro de la organización, yo creo que también es un punto de inflexión bastante importante porque a mí me ha pasado en varios aspectos de mi carrera, y es eso, es ir creciendo dentro de la organización, ya tú por lo menos conoces a las personas, ya has trabajado con ellas y quizás te hace un poquito de que el liderazgo pues te vaya llevando en vez de tú ir llevando el liderazgo. Absolutamente, absolutamente. O sea, me tocó conocer, me tocaron muchos procesos difíciles, desvinculaciones, cierre de países, reformulación de las operaciones, pero porque en el fondo los objetivos de negocio así lo indicaban. Entonces, de alguna manera, si uno es transparente, si uno es claro, si en el fondo trata de hacer las cosas bien y el equipo también logra dimensionar lo que se está atravesando, de alguna manera el proceso puede ser relativamente más fácil, aunque sigue siendo muy duro cuando tocan estos cambios. Sí. Por aquí está viendo que trabajó en Jumbo CL. ¿Qué, Sí. qué, qué descubrió ahí en Jumbo en el rol de contenido con el Consumer Journey para un supermercado online que tampoco es como que uno diga, uy, no, pues aquí se puede innovar un montón cuando uno no sabe, pero probablemente sea una mina de oro. Sí, a ver, en primera instancia, retail, la primera enseñanza que uno le entrega es que lo más importante es la venta. Y yo puedo contarle ahí también como anécdota, en las oficinas teníamos una pantalla con un dashboard en donde mostraban la cantidad de pedidos que iban cayendo de minuto a minuto. Entonces, eso era algo a lo cual en ese momento yo no, tampoco estaba acostumbrado. Lo aprendí ahí aprendí que la mirada de negocio, la venta, es finalmente lo que manda. Y de ahí comienzan a salir otras decisiones. Y después de eso me tocó trabajar ahí en e-commerce y también uno se da cuenta que en el fondo, si el negocio es lo más importante, la manera en que el contenido o que uno puede colaborar y ayudar tenía que ver con cómo optimizar la experiencia digital, particularmente en el caso de UX y experiencia de usuario aplicada a un sitio web, aplicada a una app, aplicado también a cliente interno, no sé, un intranet o alguna plataforma que utilizaran las mismas gentes de la empresa para tratar de hacer más eficiente la operación. Entonces, ahí descubrí todo el mundo de UX, descubrí mucho también el testeo, la iteración de los productos digitales, conversar con clientes y también muy buenas anécdotas y muy buenos aprendizajes, sobre todo en las épocas de ventas masivas, Cyber Day, Black Friday, lo que sea, en donde me tocaba a mí, casi como iniciativa propia, tomaba ahí a mi mini equipo de contenido, nos íbamos al call center
y trabajábamos durante las 2 semanas anteriores a estos eventos en que las ventas explotaban y que los sitios explotaban. Trabajamos junto a los equipos de experiencia de cliente, los que estaban en la primera línea, con guiones, en el fondo ayudándolo un poco a tener una mejor relación cuando el cliente no te llama para felicitarte, te llama para reclamarte porque su pedido no está a tiempo, etc. Esa es la mejor parte. Sí, esa es como la trinchera finalmente. Sí, creo que es difícil esa parte. A mí, Nosotros cuando son los... hace Nunca, poco hablamos con un diseñador de UX, o sea, que trabaja con la parte de frontend, y había muchas estrategias de SEO en las páginas, donde hacía clip, donde específicamente poner una publicidad, ese tipo de cosas que son bastante interesantes a la hora de comprar, y creo que esas métricas hoy en día son mucho más valoradas. Y más que todo que el tráfico se ha ido disminuyendo en función de otras partes que influyen en la compra, ¿no? Completamente. A mí me ha tocado muy rápido este ejemplo también. Con otra empresa de retail, me tocó trabajar ahí en un testeo de laboratorio, es decir, estar en una sala con clientes a los cuales se les pagaba por participar, pero estábamos con los clientes. Y en otra sala, ¿cierto? Estábamos transmitiendo en vivo para el equipo de gerentes de esa misma empresa. Para los gerentes el sitio web funcionaba perfecto, pero cuando nosotros enfrentábamos a los clientes con un proceso de compra online, se daban cuenta que el proceso se caía en distintos puntos. Por lo tanto, era muy necesario esa instancia de conversar con el cliente, entender cómo era el flujo y luego qué es lo que tenemos que mejorar. Y yo recuerdo las caras, la expresión de los gerentes cuando en el fondo veían en tiempo real que la gente destrozaba sus sitios web, literalmente los destrozaba, no podía comprar. Entonces, cuando uno ve esa evidencia, es tan fuerte, es tan gráfica, que luego tiene que cambiar un poquito ahí la estrategia. Y eso No, para y los que gerentes es como antes, si le matara a un hijo. Tal No, cual. eso, Eh, u- u- este es mi bebé. no, y que un- antes eso se dividía, para hacer un proceso de compra se dividía como en 100 procesos, sí. que eran como, oh, mira, ahorita aquí te registras, luego inicia sesión, luego de iniciar sesión haces esta cosa, luego de iniciar sesión llena los datos de dirección, luego llena los datos de facturación, luego ya Sí. hace el Imagina proceso de compra. sí, sí, no, Yo normalmente me los puntos de aburro. fuga. Sí, Antes era una locura, hoy en día tú compras casi que con un clic y ya. Sí, exactamente. eso está bueno. Y saltar de este tema de emprendimiento, ¿cómo nació tu consultora Azotea? Hablemos un poquito ya de tu emprendimiento, de lo que es el dolor de negocio, y cómo fue ese detonante para dejar el mundo corporativo y dedicarte pues a lo que te gusta, o a tu consultora como tal. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, ahí pasó que Así sí te ya puedes trae. extender bastante. No, no, pero lo puedo resumir de la siguiente manera. Ya con esta experiencia en el fondo, dirigiendo equipos, dirigiendo proyectos, teniendo también ahí un bagaje en investigación, testeos con clientes y en productos digitales, comenzaron a acercarse distintos emprendedores, distintas empresas que en el fondo el punto de dolor era, Fernando, ¿qué digo en mi sitio web? ¿Qué digo en mi landing page? Y ahí cuando ellos veían un poco la experiencia, el conocimiento y un poco lo que uno iba hablando, en ese tiempo ya comienzo a trabajar muy fuerte en LinkedIn también, comienzan a contactarte estas empresas y por lo demás ya estamos hablando en un momento en que el ecosistema digital en Latinoamérica completo estaba muy robusto. Había ya mucho emprendimiento, había muchas startups, algunos ya bastante exitosas en distintos países y por lo tanto había un momento muy efervescente que para mí me dio la oportunidad en la medida que se empezaron a presentar estos mismos clientes pidiéndome ayuda, de decir, ok, necesito un equipo, necesito roles de un copywriter, necesito gente de diseño, necesito gente que sepa de UX y que me ayude. Entonces empecé a trabajar ahí con distintos clientes o proyectos que en el fondo yo podía lograr en el fondo resultados muy rápido, muy, muy rápido, a diferencia del mundo más corporativo en donde hay que pasar por distintas etapas. Aquí era mucho más veloz, mucho más ágil, más rápido y por lo tanto, nada, yo quedé fascinado con la oportunidad también de emprender. Sí, no. Y aquí Por viene ejemplo, la el caso mejor de los parte. emprendimientos, pasa mucho de que ellos nacen con un producto mínimo viable, sacan cualquier cosa, y Exacto. después de que empiezan a soltar todo este tipo de herramientas y mejora todos los procesos, mejora Sí. todos los copies, mejora todas esas cosas. Incluso uno también pasa por la mejora que le va a pasar, que le va a ofrecer a los otros primero.
para ver cómo es que funciona. Eso está bueno. Y ahora vamos con un amigo, enemigo, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve esa parte? Porque el ChatGPT está aquí para quedarse. Y Sí. ahí, y lo que he visto es que creo que hoy puedo decirlo creo que no hay términos medios con ChatGPT. Hay gente que lo odia, hay gente que lo ama y lo ve como alguien que le pueda ayudar y otros que dicen, es que eso no es de confiar, eso no funciona tan bien. Entonces, tiene herramientas, procesos con IA, flujos de trabajo o alguna manera en que lo integre en su día a día o está, yo soy el mejor. Sí, no, yo lo veo como más como un amigo, pero principalmente como un vehículo. Para mí me sirve Ok. mucho, sobre todo a nivel de productividad, o sea, la capacidad que uno tiene de investigar temas a fondo, hacer un rastreo rápido en todos los sitios web. Me sirve mucho también para obtener insight muy rápido, rebotar alguna idea. Entonces toda esta parte como del brainstorming también me acelera mucho los procesos. Pero obviamente yo como especialista en contenido, la etapa final de creación, de ejecución y táctica, Es de ahí, uno. ahí, sí, ahí creo que en el fondo está en uno. Pero nada, tengo ahí algunos GPT ya entrenados para que en el fondo sean especialistas en SEO, otros sean especialistas en voz y tono, otros sean especialistas tal vez en presentación. Entonces, la verdad es que a mí me ha solucionado y me ha ayudado un montón, mucho tiempo, mucha productividad. Lo recomiendo muchísimo. Pero en el fondo creo hoy día, y para mí lo que yo veo es que el riesgo también que tenemos, sobre todo en redes sociales o tal vez en otros canales, es que tal vez todos sobreutilicen la inteligencia artificial y están sonando todos cada vez más iguales, más parecidos, cuando una vez Sí. lee, como que se siente que Pero yo está creo que hablando. eso es normal, porque antes también cuando, hace rato que estábamos hablando del 2010, llegó un momento en que todo era igual. Exacto. Todos hablaban lo mismo, todos echaban la misma historia, todo era lo mismo, como no, y lo mejor es, y tenga aquí, le ofrece como, o sea, y luego como que se vuelve a romper todo el mundo es diferente, y luego vuelven otra vez a aparecerse, yo creo que es cíclico, Sí, pero sí, sí, Pero tal, pasa tal cual. también en muchas cosas, por ejemplo, en todo. en páginas web, por ponerte un ejemplo del pasado, y de mucho, De ayer. y de incluso hoy en día, cuando se pusieron de moda todos estos dark que todas las páginas eran negras, todo el mundo quería tener su página en negro, y así, o sea, se copian muchos y todas son iguales, todas son idénticas, y pasa mucho, creo que también en lo que es las redes sociales, es que En se LinkedIn, copian mucho el copia contenido. perfil. Incluso las propias plataformas te dicen, mira, de esto se está hablando y así se está hablando. O sea, hoy en día también y en TikTok también, o sea, Sí, creo que uno la le gente tiene que se cuelga agregar los su sabor trends y todo el un mundo poquito. tiene que hablar de lo mismo o hacer lo mismo, el mismo baile. O sea, Sí. Maracas, sí, sí. maracas. Que llegó un momento en que todo el mundo parecían como unos bots ¿qué es esto? Eso está saliendo de control. Pero volviendo a los GPTs, a mí también los de voz y tono son los que me han salvado bastante, porque es como qué quiero transmitir y yo pues a veces soy medio salvaje para transmitir cosas, entonces lo paso por ahí y es como, bien, Sí, sí, se tal cual. suavizó. Absolutamente, absolutamente. Y yo agregaría también un punto en el tema de inteligencia artificial, contenido, marketing, que yo en particular hoy día estoy tratando de ponerle harta atención y leyendo y educándome un poco mejor en esa parte, que tiene que ver también con las búsquedas. Es decir, cómo también la inteligencia artificial de una u otra manera va a reemplazar o va a convivir, por ejemplo, con Google, ¿cierto? A la hora de las búsquedas. Es decir, estamos escuchando hace tiempo esto de los 0 clics, es decir, ya la gente no va a recorrer muchos sitios web buscando información o recopilando alguna data, sino que probablemente se va a ir a alguna de estas herramientas de inteligencia artificial para obtener de manera más rápida un vistazo. Por lo tanto, yo creo que también en temas de búsqueda, en el tema de posicionamiento y de también cómo los vamos entrenando, qué contenido les vamos enseñando, va a ser clave también, creo yo, dentro de este y el próximo año. Yo cuando Sí, busco ya en Google me siento anciano. O sea, Exactamente. ya no quiero. sí. Exacto. Te vas a la pestañita donde dice web. Sí, sí, yo, ¿qué es eso? Sí, sí. Ay, Dios. Bueno, pero hablemos ahora de este contexto de fintech que es muy común, ¿no? Aquí también en Latinoamérica, pero tú como lead de estrategia en Itaú, Chile, ¿qué aprendiste ahí a alinear este tema de roadmap de productos con contenidos en banco? A ver, ese también es un rubro que a mí en lo personal y en lo profesional me ha interesado muchísimo. He tenido experiencias trabajando con fintech anteriormente,
Y esta fue una Ujú. labor de consultoría, trabajando junto con un equipo de Brasil dentro de Chile. Y me encontré con un desafío y con un tema que para mí también fue muy, muy revelador. Muchas veces, porque esto tenía que ver con productos digitales, lanzamiento de productos digitales, ¿cierto? Pero también nos tocaba trabajar con los equipos y también con el C-Level. Es decir, desde el CEO hacia abajo, todos los gerentes, en el fondo, tenían que ser partícipes en este trabajo de consultoría en donde íbamos a definir un poco cuál era el roadmap de productos digitales que se iba a lanzar durante X años. Y nos encontramos con la sorpresa de que la manera en que estaban alineados, en el fondo, se rompía en tres puntos distintos, entre el C-Level y su equipo y entre el equipo y los clientes. Entonces, ahí también me tocó una experiencia muy enriquecedora de hablar con clientes bancarizados para preguntarles cuáles eran sus puntos de dolor, qué quisieran ellos de su banco, por ejemplo. Y Exacto. usted, no sé si tienen alguna, ¿qué creen ustedes que un cliente bancarizado le interesa? Y a mí Si que les me pregunto. atiendan rápido. Ok, ok. Por allá, Jesús. No sé, si hablamos de producto, por ejemplo, temas financieros a nivel de claridad en temas de préstamos o préstamos como tal. No, Ok. préstamos rápidos. Sí, sí, Exacto. perfecto. Perfecto. Nosotros cuando fuimos a entrevistar clientes, entrevista en profundidad, a ellos les interesaban dos cosas. Uno, seguridad y dos, atención al cliente. Nada más. Y cuando fuimos a revisar el roadmap de los equipos digitales, no estaban ninguno de esos Todo, dos. No estaban ninguno de esos dos temas. ¿Ok? todo ello y que vamos Entonces, a ofrecerle clientes rápidos. La gente quiere clientes rápidos, exact- créditos es- rápidos. Si no, no. exactamente, exactamente. El producto de negocios, pero resulta que los clientes querían otra cosa. O sea, querían un botón, por ejemplo, si le robaban el teléfono, ¿cierto? Querían un botón en el cual bloquear todas sus tarjetas rápidamente. Rápidamente, ¿ok? Oh, eso está bueno. Como lo hace Nubank en Brasil, ¿vale? Que nosotros tomamos la referencia ahí. Rápidamente yo con un botón bloqueo todo, un botón de emergencia. Para mí, para mi familia, para mi contacto, para mi pareja, para quien fuera. El punto es que cuando nosotros llevamos estas inquietudes de la gente, no solamente a los equipos, el equipo nos dice, eso no está priorizado y eso no es lo que Eso no se comprometimos con puede él. hacer. Eso no es lo que comprometimos con los gerentes ni con el C-Level. Entonces, toca una labor ahí de alinear expectativas, en el fondo alinear la visión y también con un toque de innovación muy importante. O sea, queremos hacer algo distinto, algo importante y algo esencial, no solamente como banco, sino que esencial para la gente. O sea, algo que la gente realmente quiere y necesita utilizar. Entonces, ese también fue otra experiencia profesional que de verdad marca ahí un punto de inflexión en mi trabajo y lo aprendí trabajando para un banco y con la experiencia de la fintech. No, Eso está bueno. eso te debe haber curado en salud, pero No, porque fue, te digo, porque es que los procesos son muy burocráticos, entonces pasas por demasiadas manos a la hora de tomar una decisión y pues si no llevas en concreto bien tu propuesta, pues no, puedes pasar rato y rato entre stakeholder y los C-level. tal Un cual, tal montón, cual, un tal cual. montón. No, sí, nosotros teníamos la ventaja así de que al contar con el apoyo del C-Level, podíamos en el fondo hacer ciertos cambios y cuando llevamos al equipo le decimos, tranquilo, vamos despriorizando cosas, vamos a tomar esta otra, trabajemos en esto, se entendió. Pero la pregunta es, ¿cuántas empresas, cuántos bancos, cuántas fintech, cuántas empresas, cuánto el mundo corporativo? ¿Cómo está En trabajando hoy en día? corporativo se deben equivocar mil veces. No, Bancolombia aquí que ha cambiado, hizo una aplicación idéntica. No sé qué cambió, realmente tuvo que haber sido un desastre técnico para que hicieran la misma aplicación y migraran y no hicieron como un update de la aplicación vieja, sino desactivaron la aplicación anterior y le decían a la gente que fuera al store para descargar la aplicación nueva. Tiene que ser algo en Y backend, tiene que ser algo tiene que tecnológico, ser un algo, legacy, sí, o sea, tiene que ser un desastre monumental sí. para que toque hacer eso. O sea, no entiendo qué puede haber pasado. O a un gerente dijo, no, es que la gente quiere la aplicación, pero con estos botones. Y, y ya. Y aquí ya nos vamos a ir a redes sociales, LinkedIn, Top Boys, Mentoring. ¿Cómo acompaña a las empresas y a profesionales para que construyan su marca profesional, diseñar estrategias? Que LinkedIn a veces se pone picky como para uno resaltar. Como, no, tienes que poner este textico aquí, aquí, así, vamos a decir esto y la foto que salga como así. O sea, es un montón de cosas que uno dice, ah, pesado se pone esto, pero ¿cómo los acompaña? ¿Cómo hace? A ver, de dos formas distintas. Cuando uno trabaja con profesionales, cuando trabaja con equipos más pequeños, puede hacer una asesoría y una consultoría más personalizada, uno a uno, ¿cierto? Analizando los perfiles, mejorando los perfiles, viendo su
redes de contacto, armando estrategias de contenido y de esa manera un poco después midiendo también el impacto. Cuando ya se trata de empresa o cuando se trata también tal vez de algunos gerentes, C-level, muchas veces lo que uno hace es prestarle el servicio completo, crearle el contenido y simplemente después mostrarle resultados, métricas y en el fondo cómo se ha ido trabajando durante el proceso. Pero LinkedIn es una herramienta que a mí me ha servido muchísimo. Yo tengo que reconocer que efectivamente ha cambiado, tal vez no para bien en los últimos años, con el tema del algoritmo y esto. El alcance, yo creo que todos lo hemos visto, se redujo, por lo menos en mi caso, un 40%, fácil. Pero Sí, sí. cuando uno analiza todas las otras métricas, se da cuenta que las interacciones han subido un 20%, que en el fondo todo lo importante dentro de la plataforma, el redirigir tráfico, sigue siendo muy, muy fuerte, porque LinkedIn sigue todavía siendo un canal de comunicación, de reputación, de visibilidad y de buscar oportunidades de networking muy, muy relevante. Por lo tanto, ahí siempre mi recomendación es trabajarlo con un sentido más estratégico, preocuparse de cada detalle y de acuerdo a las capacidades que uno también tiene, apoyándose probablemente por inteligencia artificial, sacarle partido a esto porque de verdad en Latinoamérica todavía es un lugar fértil para poder desarrollar una marca personal, para conseguir oportunidades de distinto tipo. Sí, sí, Está sí, bueno. la verdad que sí. Bueno, por lo menos a mí LinkedIn, por lo menos me ha servido mucho para todo este tema estratégico de lo que es el podcast, conocer gente, ver cuáles son las personas que están a vanguardia y que nos pueden aportar contenido. Pues para mí LinkedIn ha sido una de las principales redes de networking para este proyecto. Completamente. O sea, la Eh, forma en que, cómo nos conocimos nosotros a través de sí, LinkedIn. Sí, 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 pasa eso. exactamente. Y solamente un detalle quiero comentarle ahí también para que sirva también como Ujú. aprendizaje. A mí me ha tocado mucho y he tenido varios clientes que nunca le han puesto un me gusta, un comentario en mis publicaciones, pero que me han mandado un mensaje y me han dicho, Fernando, quiero una reunión de negocio, quiero conversar contigo. Y cuando yo me siento en la reunión con ellos, ellos vienen leyendo mi contenido hace 6 meses. O sea, saben mejor que yo lo que yo vendo y hago. Por lo tanto, Sí, cuando sí. uno se sienta a una reunión con una persona que ya conoce y que confía de alguna manera en lo que uno puede entregarle, la verdad es que es muy fluido lo que puede obtener. Y eso lo da precisamente la marca personal, el contenido, la manera en que uno habla también. Entonces, se trata de constancia y se trata de entregar valor antes, digamos, de capturar valor. Sí, y hablemos ahora, ya pasemos un poquito a lo que es la parte de liderazgo y lo que es visión de futuro. Es muy bonito que tu marca personal hable por ti y la marca es eso, pues. Fíjate que alguien dentro de tus recomendaciones dice que eres el líder que todo equipo de contenido debería tener. Entonces, ¿cómo cultivas esa confianza y esa cercanía en los equipos a la hora de recibir este tipo de mensajes? A ver, la verdad es que en mi caso cada vez he aprendido más a escuchar que a hablar, que a dirigir, que a mantener, digamos, el foco de las conversaciones. Creo yo que es muy importante entender qué es lo que las personas necesitan, qué las personas quieren, cuáles son sus expectativas y de alguna manera cuando uno le toca liderar un proyecto, un equipo, una empresa o lo que sea, creo que uno también tiene que preocuparse de entregar las condiciones para que las personas se desarrollen ahí. Hay gente que le interesa, por ejemplo, hay gente que le interesa y necesita herramientas, y por lo tanto, no sé, un diseñador va a necesitar una licencia de un programa de diseño. Perfecto. Hay gente que necesita capacitación, que necesita educación. Muchas compañías todavía no lo hacen, o sea, no educan, no forman a sus próximos líderes. Por lo tanto, hay otros que necesitan educación. Hay gente que necesita más libertad y por lo tanto uno probablemente va a tener una reunión uno a uno una vez al mes, algún tipo de reporte, etcétera, pero hay gente que tiene más libertad. Eso creo yo te lo da un poco la experiencia, el conocimiento y como digo yo, o sea, he aprendido con el tiempo más a escuchar que a estar imponiendo, que a estar ahí, que ser una persona que en el fondo está todo el tiempo con el látigo o exigiendo, sino que yo creo que es muy importante trabajar en equipo, la honestidad, la comunicación y el escucha activa es muy importante. Sí, creo que sí. Últimamente yo parezco psicólogo. Exactamente, Ya, exactamente, muchas veces sí. Sí. ya hoy le dije como, voy a poner ahí un letrero, los voy a cobrar por problema o por algo porque sabe que tengo un... A ver, ven, siéntese. Siéntese aquí en el consultorio a ver qué problema tiene. Es Listo. que, es que, es que así, es así. Yo creo Y que a veces la muchas gente solo veces... quiere que la escuchen. Eso, sí, sí, sí.
Sí, y muchas empresas no se dan cuenta, muchos líderes no se dan cuenta, pero creo yo que la mayor parte de los problemas que tienen las compañías son problemas de comunicación. O sea, Mm. ni siquiera son problemas técnicos, ni siquiera son problemas de otro tipo, o sea, tiene que ver con comunicación. Y otro punto que yo veo mucho Y dentro de la empatía, empresa y los equipos, y empatía, por supuesto. Sí, sí, sí. que lo Sí, hablaste al principio. tal cual, o sea, la empatía, el tema de escuchar y el tema de comunicación es muy importante. Y luego está otro punto que a mí me parece muy clave también, muy relevante, el tema de la gobernanza. Me ha pasado muchísimo en distintos equipos y empresas, que en el fondo es quién toma las decisiones, quién corta alguna decisión, quién se hace responsable por algo. Entonces, Eso es muchas clave. personas, muy, muy importante. Muchas Y yo creo personas que quieren estamos... opinar, pero no se quieren hacer responsables. Entonces es como, Exactamente, no, sí, hágalo así, yo, "Pues, hágalo usted. Entonces, o sea, si yo voy a tener la culpa, lo hago a mi manera, no a la suya. exactamente, sí. Y los problemas técnicos a veces son de comunicación. Y es, Sí, pero yo le dije que pusiera esta punticoma aquí y 3 días, porque no escucharon. O sea, no entendieron o se transmitió mal la información o qué sé yo. tal cual. Igual, aquí. Pues vea pues, qué cosas. Aquí dice, en Setcosud, colaboraste con tribus de desarrollo para ECCL y para ECL. Y esto sí es clave. La pregunta aquí es, tips para alinear producto, tech y marketing en un mismo sprint. Porque todos creen que son más importantes que los otros. O sea, los de marketing dicen, o sea, por favor, nosotros somos los que sabemos. Los de tech, ay, por favor, nosotros somos. Y los de producto, pero no, es que vamos. Y cada uno quiere ir para su lado y toca agarrarlos como, sí, pero van a ir por aquí porque si no, no lo vamos a lograr. ¿Cómo logró eso? Que eso me interesa. Sí, yo creo que, como lo hablábamos anteriormente, la mirada de negocio es muy importante. O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué es importante para el negocio? ¿Por qué se está priorizando? ¿Cuáles son los resultados esperados? Y luego de eso, que los distintos equipos pongan sus capacidades a su disposición, digamos, para este juego que necesitamos coordinar entre todos. Marketing hará lo suyo, la gente de tecnología hará lo de ellos, pero en el fondo estamos por un objetivo que es, que es superior, por decirlo de esa manera, y por lo tanto, si tenemos claro a dónde necesitamos llegar, qué es lo que necesitamos apuntar, bueno, cada uno será responsable, digamos, por la parte que le toca, pero siempre con transparencia, siempre con buena comunicación y lo otro con visibilidad, lo que hablamos. O sea, muchas veces hay un equipo que no sabe lo que hace el otro. O sea, muchas veces pasa eso. O sea, no entiende qué es lo que Sí, Es hace, horrible. Y trabajan cuánto lo tiempo le mismo. trabajan toma. como isla. Sí, sí, cuánto tiempo le toma, etcétera. Entonces, no saben esa parte. Entonces, Y cada la equipo es, comunicación, el otro no está haciendo nada, esa gente no hace nada. Y no es así. Y tal cual. eso Tal, genera un roce innecesario. sí, O tal cual. por miedo a preguntar, a veces también es incluso tonterías de gente que le da miedo preguntarle al otro equipo cómo es la cosa y a veces por tonterías pues se separan procesos que son muy importantes. O se Bueno, entregan cosas sí. que no son lo esperado, pues. Entonces pierdes Eso pasa tiempo y un tienes que volverlo a montón. hacer. Tienen un año haciendo un MVP, terminan el MVP. Qué bien, pero eso no era lo que yo quería ni lo que el público necesitaba, ni Exactamente, nada. Toca empezar de exactamente. cero. Sí, y dónde están los líderes también. Yo creo que hay que en ese momento también obligar a que los líderes de los distintos equipos conversen entre ellos, alineen a su equipo, alineen la estrategia completa. O sea, tiene que ser 360, tiene que ser integral, o si no, no va a funcionar. Bueno, ahora Sí, sí. hagamos una mirada un poquito hacia el futuro. Aquí yo señalé entre 3 y 5 años, pero no sé si podamos mirar tan adelante. Pero sí jugando un poquito con lo que es una mirada al futuro, ¿qué rol juega el contenido hoy en día en la economía digital de Latinoamérica? A ver, el contenido suena un poco amplio, suena un poco vago, suena, Ujú. suena demasiado grande. Y yo lo quiero centrar de la siguiente forma. Para mí hay tres tipos de contenido, los voy a simplificar, pero tres tipos de contenido que en el fondo debiesen vivir dentro de una empresa, dentro de un sitio web, dentro de los materiales de venta, que tiene que ver con el contenido de negocio, ¿cierto? El contenido de producto, qué es lo que estoy ofreciendo, cuál es mi oferta comercial para mi público objetivo. Tiene que ver con el contenido más educativo, cómo yo voy en el fondo a esas personas que todavía no son mis clientes y que yo tengo que ir acompañándolo en su proceso, en el que ellos identifican una necesidad, el dolor ya está desatado hasta que ellos empiezan a evaluar proveedores, sobre todo cuando hablamos en el mundo B2B. Entonces ahí es donde el contenido como guías, tutoriales, en el fondo, todo lo que a mí me permita en el fondo entregarle a esa persona contenido educativo, por lo tanto, para mí es clave para generar demanda, para nutrir leads. Y luego el contenido también más técnico,
el contenido más de tecnología, la documentación. Hoy día ustedes me imagino que lo han visto, pero hoy día los sitios web, la mayoría tiene una sección hoy día que habla de documentación, de integraciones, de las APIs, porque ese es un público también clave en el cual yo voy a impactar. Entonces, para mí el contenido sigue siendo muy importante a la hora de, no solamente de mensaje, sino también la manera en que yo voy comunicando a los distintos públicos que finalmente me van a terminar comprando, no. Sobre todo cuando estamos hablando en el mundo de empresa a empresa. O sea, no son decisiones impulsivas, no es como comprar un televisor. Probablemente hay distintos roles y perfiles dentro de la empresa que van a tomar esa decisión de compra y necesito diferentes tipos de contenido para cada uno de ellos. Y lo describiste perfecto, porque fíjate que antes pasaba era de que la gente de técnica, te hablo de la parte técnica, era que nos costaba muchísimo escribir un manual de usuario, un tutorial de cómo hacer las cosas, esa parte de contenido a nosotros nos costaba un montón. Hoy en día con inteligencia artificial el contenido sale muchísimo más fácil Aprendimos a y hablar. eso. Y eso, Absolutamente. pues se rompió esa barrera del contenido y hoy en día existe muchísimo más contenido y mirando hacia el futuro yo creo que el contenido es muy valioso, aparte de que como todo está basado en contenido, en el LM, de que la inteligencia artificial esté basada en contenido, la gente está apreciando mucho temas de contenido, de base de datos, de estructuras de datos. Por eso es que incluso lo que es la gobernanza de datos y todo lo que es la parte de datos como tal y que tiene que ver con contenido, es muy importante hoy en día en este mundo que estamos viendo de la era de la inteligencia artificial. Estoy muy de Los acuerdo. nerds al poder. Pero bueno. Y aquí estoy viendo, y qué decencia, ahora no sé ni leer. Docencia Express. Ha trabajado como impartiendo cursos en estrategia digital, UX y todo eso. Eso está bueno. La verdad creo que cuando uno empieza con ese tema de transmitir conocimiento, aprende más porque tiene que aprender a Bastante. transmitirlo, Sí, que también es sí. difícil porque uno a veces no se sabe explicar bien. Este, pero, ¿qué lecciones busca dejar en esa nueva generación de community managers? A ver, cierto grado de humildad, de profesionalismo, también de curiosidad, características más bien personales, pero que uno puede también tratar de entregar. Cuando uno le toca hacer clase, cuando uno le toca hacer mentoría y todo, se encuentra con distintos perfiles, distintas personas, distintos niveles de conocimiento. Uno tiene que retroceder varios pasos para enseñar algunas cosas que ya tenía medias olvidadas, que tenía medias dejadas en el pasado, pero que son muy relevantes traerlos como contexto. Entonces, yo creo que es importante como tomar esos puntos y luego entregarle el conocimiento lo más práctico posible a las nuevas generaciones, pero también con ese toque de curiosidad. En el fondo, esto no se termina acá. El proceso de aprender va a ser un ciclo constante, sobre todo con lo que estamos viviendo hoy día. Y creo que si uno lo hace con autenticidad, con profesionalismo, finalmente quedan estos mensajes. Y si lo llevamos después también a la parte como de más digital, no todos son los likes, no todos son los me gusta, uno puede generar un impacto, uno puede generar oportunidades, simplemente tiene que tener muy claro los objetivos, la estrategia, armar un plan, hacerlo escalable, hacerlo paso a paso, y yo creo que eso efectivamente se puede enseñar con la experiencia que uno va acumulando. Son una suerte como de horas de vuelo que uno puede poner a disposición del resto. Hay que hacer escalable todo, señores. A veces creen que no. Todo debe ser escalable. Exactamente. Sí. Hablemos ahora un poquito de tu rutina y parte de creatividad, pero ¿cómo llevas esa parte? Hablemos, das consultorías, das clases, hoy en día estás en podcast, das asesorías a través de LinkedIn. Eh, ¿Qué te mantiene en tu práctica diaria para mantenerte así creativo, enfocado? Ese tipo de cosas, de consejos que le puedes dar a la gente en función de más o menos lo que funciona para ti, que quizás le pueda funcionar a alguna otra persona. Sí, yo creo que tiene que ver con la edad ya, pero cada vez consumo más contenido de bienestar, por ejemplo, de temas de salud, de bienestar emocional, físico. Entonces, eso es algo que con el tiempo he ido cada vez cultivando más. Me gusta escuchar muchos podcasts o algunas presentaciones que tienen que ver con eso, con bienestar, con mindset, con temas de salud física, de ejercicio, etcétera. Y eso también como que me conecta con otra parte que en el fondo no estoy viendo
digamos, frente a mi computador, en la rutina laboral, sino me saca un poco, es casi como una pausa pasiva activa, digamos, para mi cerebro, y por lo tanto complementa eso. Y después el tema de la lectura, el tema de meditar, el tema de hacer ejercicio, salir a trotar, me mantiene también muy, muy activo, y me gusta estar también siempre aprendiendo, leyendo cosas que no necesariamente tienen que ver con lo profesional. Yo ahí tengo no sé si un tip, pero en general yo siempre estoy leyendo 2 libros al mismo tiempo, uno profesional y otro personal. Entonces me permite que mi cabeza vaya saliendo y entrando de la parte profesional, pero también tenga momentos un poco más de relajo, de tranquilidad, y eso me lo da la literatura. Y si necesito aprender, voy a la parte más profesional. Entonces, por ejemplo, cuando estoy de vacaciones me llevo el libro más de literatura que el libro de profesional. Entonces me permite tener estos puntos de escape, y la verdad es que me sirve en la rutina del día a día. Qué fino, qué fino. Pues está bueno. No había pensado lo de los libros. Aunque yo creo que mi día a día, como soy todo como distraído, voy leyendo de todo, así como de todo a la vez. Contenido, cómo funciona esa base de datos y una Sí, historia, qué sé yo. Y ya como creo que es para ir cerrando, ¿verdad? Sí, Ya me así perdí. es. Sí, ya para ir cerrando porque, no, pues, ¿qué me perdí? Llevamos casi 50 minutos aquí hablando. Creo que está bueno. Por aquí dice, una analogía tuya compara el marketing de contenidos con una casa que debe ser atractiva, útil y práctica. ¿Qué le sigue faltando a esa casa para que usted diga, esta es la casa de mis sueños en la que quiero vivir por siempre? uf, tremenda pregunta. Yo creo que en esta era digital, en estos momentos de inteligencia artificial, creo que lo que va a hacer la diferencia es el punto de vista. El punto de vista que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con el recorrido de una persona, de una empresa, de lo que entrega finalmente, de su propuesta de valor, de la manera en que lo comunica, de la manera en que hace sentir al resto. Finalmente, ese punto de vista, creo yo, va a sobresalir cuando tengamos a todo el mundo escribiendo igual, sonando de la misma manera, a todas las empresas, digamos, subiéndose al carro temprano o tarde, digamos, de cierta tendencia tecnológica. Creo yo que los que tengan un propósito muy, muy claro, que lo transmitan también de manera eficiente y que entreguen algo positivo más allá, digamos, de las métricas más de negocio, finalmente creo que va a distanciarnos, digamos, de todo este ruido digital. Creo que finalmente, sean profesionales, sean empresas, va a marcar la diferencia. Yo creo que puntos de vista necesitamos sí o sí. Sí, yo también, igual, ChatGPT y todo eso, también importa la pregunta que uno haga. ¿Cómo la hacen? El expertise de uno es el que le da el toque al final de qué es lo que va a responder. Ah, es que Exacto. por mi experiencia, yo sé que esto puede ser importante. Y todos vamos a... Sí, el No, expertise es lo que va a ganar. y Y para pasa saber hacer preguntas, necesita tener expertise. Sí, 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 y sí. pasa mucho de que cuando tú lo corriges, él te dice, sí, tienes razón. Cuando ChatGPT te contesta eso, en algunas oportunidades, por lo menos, sabes que vas por buen camino. Sí. Y en otras me quiere engañar porque ChatGPT miente. Sí, 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 sí. Pero igual, para eso también está la expertise de nosotros, para saber cuándo nos está engañando y cuándo no. Exactamente. Listo. Bueno, Bueno, señores, no Fernando, me queda más muchísimas que gracias. despedir a Fernando y que Gracias nos a ustedes sigan, por por la favor. invitación. Chao, chao, chao. Chao, Fernando. Nos vemos luego. Igualmente. Bye, bye. Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @Método Charla. Muchas gracias y hasta la próxima.